¿Aló? Hola, Adoración, ¿cómo estás? Soy Gabriela de Zarzaburo. Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por ayudarnos. Claro, lo que sea, lo que haga falta ahorita. Muchas gracias. Mira, nosotros queríamos precisamente preguntarte, a ver cómo tú miras este periodo de tiempo que se está viviendo antes de iniciar el diálogo. Hemos visto que la policía ha disminuido su presencia policial afuera del Ágora, en el sector del Arbolito. La comunidad indígena también se mantiene calmada. La ciudadanía está con tensión, pero también con muchas expectativas de ver cómo se resuelve esto. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Sí, efectivamente, hoy es un día de calma tensa. Llevamos ya 12 días de paro nacional con todo el desgaste que esto está suponiendo, tanto para las personas que sean o que nos hemos manifestado contra las medidas orientadas por el Fondo Monetario, contra el ajuste brutal de los derechos, como evidentemente esto también afecta, este cansancio también afecta y desgasta muchísimo al gobierno, que pierde legitimidad a raudales. Y a unas Fuerzas Armadas que, como estamos viendo, se están comunicando directamente con la población. Acabamos de ver un comunicado del Comando Conjunto. Han tenido que tomar una medida tan dura como es un toque de queda permanente de 24 horas. Esto, no se había visto, creo que hace más de 30 años. El último toque de queda no era tan potente, fue en el 82, también por la venida del FMI. Así que estamos realmente en un momento de impasse importantísimo, en el que el conflicto, que yo creo que ha sido en gran medida alimentado por la postura de no negociación del gobierno, puede tener un comienzo de salida, pero hay que esperar a lo que suceda en la negociación. Creo que ayer sí que el discurso del presidente, bronco, buscando todavía estas confabulaciones oscuras para autojustificar su violencia, dio un giro, reconoció que tenía que negociar. Y esto es importantísimo, porque ya está reconociendo que la protesta y que diversos tiene una base legítima y que tiene que atender al pueblo. Ahora, ayer en la cadena que se transmitió, el presidente utilizó muchos eufemismos: analizaremos, revisaremos, que nos lleva a pensar que, o sea, al fin de cuentas no se va a hacer nada. O sea, nosotros pensamos que quizás el tema de las medidas laborales sea lo que se pueda resolver de una manera más pacífica, pero aún pensamos que el tema de la derogación del tema del subsidio es un poco complicado. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Completamente de acuerdo. Yo creo que los eufemismos utilizados ayer en la cadena denotan una situación crítica dentro del gobierno, que está muy presionado por la necesidad de adoptar unas medidas mandatadas por el Fondo Monetario y por las élites y mantener la retirada de los subsidios, y por otro lado dispuesto a ceder en cosas que en realidad no han sido siquiera planteadas a la Asamblea todavía, porque vimos simplemente un borrador de proyecto de ley. Entonces las medidas fueron como una especie de globo sonda. Ten en cuenta que ni siquiera habló de la reforma laboral del sector privado, que yo creo que va a ser la que más impacto tenga, sino la del sector público, y esto al final le supone un ahorro muy limitado. Es decir, no es un gran sacrificio para el gobierno renunciar a la limitación de los 15 días de vacaciones o la retirada la confiscación de un día de salario, en tanto en cuanto los despidos públicos van a seguir produciéndose. De eso no dijo nada. Coincido con vosotros en que las medidas anunciadas ayer son en términos vagos, pero me parece importante resaltar que la voluntad de negociar, de revisar, supone un giro en el antiguo, hace unos días, el no voy a mover un ápice porque esto es necesario. Parece que ahora la necesidad imperiosa de las medidas pues está resquebrajando, aunque me sigue preocupando mucho el protagonismo del Comando Conjunto y la permanente utilización de un discurso que está pretendiendo partir a esta sociedad en dos. Sí, exacto. Ahora,
Nosotros pensábamos en que básicamente existen dos respuestas, ¿no? Un sí se deroga este tema del combustible y un no. Uh-huh. ¿Qué pasaría en esos dos panoramas acá en el país? Bueno, la legitimidad del gobierno de Lenín Moreno yo creo que está quebrada. Está quebradísima y ahora mismo necesita sostenerse en la no retirada del subsidio. Si ahora mismo da marcha atrás y retira el subsidio, creo que no podría restaurar todo lo que ha perdido. Además, cabe recordar que las cifras de popularidad del presidente ya estaban muy bajas. Uh-huh. Entonces, sea cual sea la salida actual, yo considero que este presidente no tiene una legitimidad que le vaya a permitir seguir gobernando en el país, dada la nefasta gestión de toda esta situación. Y además, bueno, con los datos que hemos recopilado, estamos recopilando todas las organizaciones de derechos humanos, hay motivos más que de sobra para empezar a elevar informes que incriminan de uso excesivo de la fuerza, etcétera. Por tanto, cualquier salida, retirada o no retirada de la medida, yo creo que el gobierno está tocado. Ahora bien, la retirada de la medida podría, desde luego, aplacar la protesta y podría conseguir que una parte de los movimientos que protestan se calmen, pero el clamor popular yo considero que ahora va un poco más allá y está pidiendo de manera rotunda cuanto menos la dimisión o la destitución de las personas que han estado ordenando la represión policial, es decir, ministro de Defensa y ministra de Gobierno. Y bueno, hay otros sectores que afirman que el fuera Moreno fuera se haga realidad. De no retirarlo, creo que nos vamos a situar ante un estancamiento del conflicto con malas perspectivas, porque hasta donde estamos viendo, y el comunicado de la CONAIE de ayer es magnífico en la claridad de la voluntad de mantener la protesta porque consideran legítimos los objetivos y entre ellos está la retirada del subsidio. Por tanto, creo que no, entre las dos salidas la única que veo posible es una retirada del subsidio para empezar a negociar. De no hacer esto, el conflicto tiene visos de enquistarse y esto está desgastando muchísimo al propio gobierno y la legitimidad del gobierno y también de las propias Fuerzas Armadas. Ahora, la gente está con mucho miedo porque, bueno, también si las redes sirven para informar, también para desinformar y para generar pánico, se ha hablado de una posible dictadura. ¿Tú crees que esto quizás sería factible? Bueno, creo que hay que tener mucha prudencia en ese sentido. Cualquier giro en términos no democráticos es posible cuando se da una situación de tanta crispación y de tanto dolor como estamos viviendo y evidentemente los acontecimientos de ayer creo que más allá de la cadena, lo que pasó ayer durante todo el día, han ampliado la base popular de la protesta. Ya no estamos ante una protesta protagonizada únicamente por indígenas y estudiantes. Creo que ayer, cuando hubo esas marchas por los sectores del norte de Quito, se evidenció como esto era lo que el profesor Ramírez ha llamado reconfiguración del campo popular. Uh-huh. Es decir, se abre un espacio político cada vez más amplio. Basta a las medidas contra los derechos sociales y económicos, basta, ¿no?, a este empobrecimiento paulatino. Entonces, en esta situación estamos viendo cómo hay una contestación de determinadas clases acomodadas que están contestando en algo que parece ya una guerra de clases de manual. Uh-huh. Es decir, hay una mayoría pauperizada que se levanta por sus derechos y esta confrontación empieza a tomar tintes claros de clase contra la voluntad, y esto lo vemos en redes sociales, contra una minoría pues más acomodada o que tiene mayor acceso a los recursos, que está pidiendo, ¿no?, que el orden público se aplique para poder seguir viviendo su vida normal. Y en esta situación de tanta confrontación social en la que el gobierno está prácticamente
si no descabezado, con muy poco liderazgo y muy poca legitimación. Si nos fijamos, el presidente ayer anuncia el toque de queda de 24 horas, pero luego en el comunicado de la SECOM se dice otra cosa y luego en el decreto se matiza y al final es el comando conjunto el que viene a decirnos dónde podemos caminar y no. En esta situación a mí me preocupa que el comando conjunto tome cada vez mayor protagonismo. Yo me quedaría ahí, alertando que la única salida posible debe ser la salida democrática, porque la historia no puede repetirse, si no sería una tragedia. Y no se dan las condiciones, creo, que se daban en los años 70 para que pueda existir una dictadura militar. Creo que ahora mismo, a nivel geopolítico, en esa figura específica, dictadura militar, creo que no se darían las condiciones porque la comunidad internacional respondería. Otra cosa es que se camufle, y otra cosa es que acceda al poder un grupo, en este caso, por ejemplo, el vicepresidente, que se apoyara mucho en las Fuerzas Armadas, pero manteniendo una suerte de teatro democrático. En cualquier caso, yo mantengo la esperanza en esta voluntad, en esta fuerza en mantener la protesta. 12 días de una protesta popular sostenida en el centro de una capital es algo que demuestra un músculo increíble de los movimientos sociales. Yo creo que al final el gobierno debe atender a eso. Adoración, para terminar, anoche empezó a circular un audio de Ayala Mora y nos preocupa un poco que esto pueda conflictuar el proceso del diálogo. ¿Tú crees que eso pasaría? Yo creo que es una tremenda irresponsabilidad por parte de Ayala Mora. Una tremenda irresponsabilidad las palabras y lo que significan las palabras, que al final es la evidencia de una actuación deliberada para, en vez de apoyar a la solución de un conflicto y precautelar los derechos humanos y defender al país, porque al fin y al cabo el conflicto está... El que las Fuerzas Armadas estén actuando contra la población civil hace daño al país. En vez de eso, este señor, pues en su audio nos demuestra cómo está haciendo un cálculo político que creo que es deleznable, y espero que esto sencillamente nos demuestre quién es este personaje, que yo creo que ya no tiene más capacidad de influencia política después de lo dicho, y que se conjugue con una lectura de la necesidad de escuchar a las bases de los movimientos y no solamente a quien pueda haber estado influenciado por este señor. Yo creo que es el momento de regeneración política, de que una antigua casta de políticos que se expresan así salga de la escena, que cobren protagonismo los jóvenes liderazgos y la gente que ya no se siente vinculada a un anti o y que no está utilizando un discurso de odio o de cálculo político, sino que está utilizando la palabra justicia social, paz y justicia social, y sobre todo volver a reconstruir un país que no esté basado, ¿no?, en una permanente sobrecarga de las clases populares y en un gobierno solamente de una minoría. Creo que este liderazgo nuevo existe y que el audio de Ayala Mora solo puede indicar la caducidad de una casta política que debe de ser expulsada del panorama actual de la negociación. Listo, Adoración, muchísimas gracias por tu ayuda. A vosotras. Muchas gracias. Un abrazo y buenos días. Chao.